Hola, tengo un cordial saludo. Este trabajo va dirigido para el arquitecto Jorge Adán Villegas Abril. Somos los alumnos de Evolución de la Ciudad. En esta oportunidad vamos a tratar de las ciudades medievales. Los puntos a tratar serán usos de suelo y estructura vial, soporte ambiental, ubicación, contexto social y sociocultural, con ahí sus respectivas conclusiones. Los integrantes somos Capaquira Pari, Elizabeth Kelly, Chambi Ramos Rudiana, Mamani Quiroz Clever Rodrigo, Mamani Salamanca Catherine Janet. Gracias. Empecemos. Ya. En esta oportunidad se tratará sobre la ciudad de Londres, el cual no podemos hablar de su época medieval sin antes mencionar sus antecedentes. Las invasiones que fueron las más resaltantes de anteriormente a convertirse en una ciudad medieval fueron la invasión de los romanos, que se extendieron desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, pero no sin antes haber sido amenazados en el siglo III de los pobladores del norte. Ahora, Londres continuó su crecimiento gracias al puerto que tenían. En esa época, en el siglo V, los londinenses, que en ese entonces la ciudad se llamaba Londinium y no Londres, contenía 50.000 habitantes aproximadamente. Posteriormente, en el siglo V, fue invadida por los anglosajones. Ya para el siglo VII, Londres fue creciendo, tanto así que fue conocida como la capital del pequeño Essex. Incluso llegó a ser la sede episcopal. Luego, nuevamente, lo cual ocasionó los levantamientos de muros para poder defenderse, fue invadida por incursiones escandinavas. Ahora ya gracias a eso se levantaron muros. E incluso se implantaron en Londres los colonos daneses, los cuales fomentaron la fundación de empresas y afanes de comercio. Fue el primer centro urbano del país. Atrajo reyes escandinavos y daneses que asedieron la ciudad y las obligaron a pagar tributos. Ya desde ese entonces Londres comenzó a crecer grandemente hasta ser una ciudad próspera, pero que después fue una desgracia por un incendio que arrasó con las 3/4 de la ciudad. Ahora, la ubicación de Londres está situada justo a las orillas del río Támesis, que también atraviesa un río que, gracias al río que pasa por ahí, ayudó mucho en su desarrollo comercial y económico. Ahora, sus usos de suelo y estructura vial. Londres se situó como su ubicación fue a las orillas del río Támesis. Tuvo su templo de Mitra, el palacio del gobernador, su foro, su basílica, su anfiteatro, los baños que fueron así hechos rústicamente, casa de baños, donde fueron como sus saunas, etcétera. Tuvo también sus recintos religiosos y su fuerte de Cripplegate, que gracias a ello también fue creciendo y pudo defenderse de las invasiones. En cuanto al soporte ambiental, aquí tenemos el perfil urbano, que Londres tuvo un puente de piedra que atravesaba el río Támesis y conectaba el centro de Londres con South Park. Londres poseía un clima oceánico templado, similar al resto de Gran Bretaña. Tuvo un clima cálido, muy cálido, así es verdad, que fue entre los 18 grados a 32 grados. Su tipo de emplazamiento fue fluvial debido a que se ubica junto al río Támesis. La función de esta ciudad, a nivel de esta ciudad, fue comercial, política y militar. Ahora, en el contexto sociocultural,
contexto sociocultural, Londres fue una ciudad próspera que, pese a las invasiones que tuvo de parte de los escandinavos y de los anglosajones, eh, fue gracias al puerto que tenía cerca a 60 kilómetros del centro de su ciudad, que fue creciendo poco a poco. Y pues nada, ya les dije todo sobre eso. Ahora, las conclusiones. Comparado con la Londres actual de ahora, en la época medieval, Londres fue una ciudad que, pese a las invasiones que tuvo, fue una ciudad que tuvo la suficiente fuerza como para seguir sobreviviendo y sobresalir de entre ellas. Y gracias a ello llegó a ser la capital de Gran Bretaña. Eso es todo, gracias. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la ciudad medieval de Carcassonne. Carcassonne es una ciudad nuclear. A este tipo pertenece más o menos la inmensa mayoría de las ciudades medievales, construidas en torno a uno o más puntos terminales: iglesias, catedral, abadía, castillos, etc. El emplazamiento. Acá podemos ver la puerta de Laude. Acá encontramos la puerta de Barbacana de Saint-Nazaire. Acá vemos la puerta del Burgo y Barbacana del Norte Trinidad. Acá vemos el castillo Condá rodeado por un foso y construido a lo largo de la muralla interior. 6. Ahí vemos la Barbacana del Este, que protege la entrada del castillo. 7. Vemos la Barbacana de Aude, actualmente destruida. Acá vemos la Basílica de Saint-Nazaire. Acá también podemos ver la primera línea de la muralla. Acá el ayuntamiento, la plaza central, la catedral y la muralla exterior. Carcassonne está ubicada al sur de Francia, es una ciudad de origen visigodo, también es una ciudad burga modélica. Esta ciudad de Carcassonne está rodeada por una doble muralla de 3 kilómetros de longitud. En su interior se conserva el aspecto de las ciudades medievales europeas, con calles angostas y tortuosas y edificaciones de fachadas con entramados barrios de artesanos y gremistas, junto con elementos propios como el castillo de los condes de Carcassonne y la basílica de Saint-Nazaire. Soporte ambiental. Su clima se caracteriza por veranos relativamente calurosos, con heladas relativamente poco frecuentes y las lluvias repartidas equitativamente entre el mes de octubre y el mes de mayo. Carcassonne, así como muchas ciudades típicas de esta época, en sí una gran fortificación construida en base a la necesidad de protección, pues en el medioevo eran comunes las invasiones y guerras con otros pueblos. Así pues, para evitar ataques y proteger a los pobladores, la ciudad se construía a los alrededores de los castillos, protegidos por estas gigantes paredes de roca que limitaban el paso. La ciudad en esta época carecía de lujos y comodidades, eran pocos los que podían gozar de estas, pues no estaban dentro de sus necesidades principales ni estaban en las condiciones de obtenerlas. Vamos a pasar al contexto sociocultural. Su economía se basaba en la agricultura. La iglesia mantenía la continuidad de la vida urbana. En sí, la economía del intercambio pasó a la de consumo. Las conclusiones. La arquitectura y el urbanismo se convirtieron en activas fuerzas ambientales. Las ciudades medievales enfatizan no el lugar ni la matematización del territorio, sino más bien el claustro en su forma de vida. Yo voy a hablar de lo que es la ciudad de Upon-Hull. Con respecto al uso de suelos la estructura vial, Upon-Hull es una bastidad las bastidas son ciudades planificadas que tienen una planificación predeterminada,
Con respecto tiene es una bastida que tiene la forma concéntrica, que es, su eje gira alrededor de lo que es la sede religiosa, la sede administrativa y la plaza de mercado. Tiene vías principales, que son las que están de verde, que son las características de estas vías principales son que traspasan la ciudad de puerta a puerta, como es esta vía, y también tiene la característica de que son más anchas, que por ahí pueden trasladarse lo que son carruajes, y también pueden traspasar lo que son la parte central de la ciudad. Ya, con la ubicación, como la gran mayoría de ciudades medievales, esta se encuentra ubicada en caminos de gran importancia, como la ciudad de Hull se ubica a las orillas del River Humber, localizado en la costa este del norte de Inglaterra, y el río Hull. Esto fue lo que atrajo en su momento a una gran cantidad de mercaderes para ser comercializados a otras ciudades. Bueno, con respecto al contexto sociocultural, en el centro de la ciudad de Hull, se encuentran grandes edificios urbanos más importantes. Tenemos aquí lo que es la iglesia como sede religiosa, y el palacio comunal, la de acá, como sede administrativa, y que es lo que hoy en día conocemos como ayuntamiento. También en el centro de la ciudad se encuentra localizada la plaza de mercado, que es lo que está aquí. La plaza de mercado era donde se controlaba los pesos y las medidas empleadas en los productos. Para después exportarlas, se fijaban los precios y horarios de venta. Bueno, también tenemos lo que es la muralla, que al igual que todas las ciudades medievales, la ciudad se encuentra rodeada con una muralla. Esta es alta y de piedra, pero a diferencia de las ciudades medievales europeas, esta no contiene la función de proteger, sino principalmente cumplía la función como barreras aduaneras, ya que en Inglaterra reinaba la paz. Bueno, en lo que es el soporte ambiental, aquí estamos por Hull, siendo una ciudad ubicada a orillas del río Hull. Bueno, acá tenemos el perfil urbano. Siendo una ciudad ubicada a las orillas del río Hull, cuenta con un clima suave y generalmente cálido y templado. Las lluvias en Kingston upon Hull era significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. Bueno, en conclusiones, tenemos que la ciudad de Hull era una bastida medieval, una ciudad previamente planificada. Era un puerto comercial que hasta hoy en día sigue siendo una ciudad industrial. En lo que es su forma urbana, posee una urbanización concéntrica que gira en torno a lo que es la iglesia, el ayuntamiento y la plaza del mercado. Eso es todo. Gracias. Mi persona les va a presentar la ciudad medieval de Florencia. Ubicación. Florencia es una ciudad situada al norte de la región toscana de Italia. Se encuentra a los pies de los Apeninos y entre las colinas del Valle de Arno. La ciudad se ha establecido en el lugar en el que la vía romana llamada Flaminia atraviesa Etruria. Contexto sociocultural. La fortaleza de Baso fue construida en 1535 por orden de Alessandro de Médicis, por miedo a una posible revuelta del pueblo de Florencia. Por esta zona es donde se ha expandido la ciudad de Florencia en la actualidad. Al fondo se pueden apreciar los montes Apeninos que recorren Italia de norte a sur. El Palacio Vecchio es la construcción civil más importante y era donde residía el poder de la ciudad. Fue residencia de la familia de banqueros Médicis. La torre representaba el poder local. Aunque el centro de la ciudad tiene una disposición ortogonal, herencia romana, el resto de la ciudad tiene rasgos de ciudades medievales, que estaban rodeadas de murallas y sus calles tenían un trazo muy irregular. En lo alto de la colina se sitúa la iglesia que lleva el nombre del primer mártir de la ciudad de Florencia, San Miniato al Monte. Los edificios más importantes de esta época eran los religiosos, como la Catedral de Florencia, cuya construcción terminó en 1434. Otros edificios religiosos son la iglesia de Santa María Novelia y la iglesia de Santo Espíritu. Florencia era una ciudad próspera donde residían banqueros, nobles y mercaderes. Para poder introducir mercancías había que pagar un impuesto en la entrada de la ciudad. Para Florencia, una ciudad dividida en dos por el río Armo, era importante su comunicación para ambas partes. Por ello, los puentes eran tan importantes.
En uno de ellos, el Puente Vecchio, se establecieron puestos de comerciantes, sobre todo joyeros. Este fue construido en 1345. Uso de suelo y estructura vial. Basílica de Santa María de Fiore destaca por su cúpula, símbolo de la riqueza y el poder durante los siglos XIII y XIV. Plaza de la Señoría, Plaza de Duomo y la Plaza de la República. Tenían funciones políticas, religiosas y comerciales. Antigua muralla romana, rodeaba la ciudad con el fin de defenderla. Río Armo. La ciudad, dividida en dos partes, estaba compuesta por casas de varios pisos que más tarde serían de uso comercial. Puerta Romana, Puente Viejo, Puente de Trinidad, Puente Carraya y Puente Allegrecia. Comunicaban las dos partes de la ciudad. Tienen funciones de uso turístico y comercial. Puerta San Jorge, Palacio Bargello, construido en 1255 para albergar al consistorio. Más tarde funcionó como prisión. Soporte ambiental. Clima. Florencia es de veranos calurosos y secos, con temperaturas que superan los 35 grados centígrados. Los inviernos son fríos y húmedos, llegando a temperaturas bajo cero. Las lluvias tienen lugar mayoritariamente en primavera y en otoño, que es cuando son más abundantes. Algunos de los elementos son murallas, protegían la ciudad y se iba ampliando a medida que iba creciendo. Plaza, alrededor de ella se situaban los edificios más importantes. Casas, ocupaban la mayor parte de la ciudad y se agrupaban en barrios. Carreteras, eran regulares, estrechas, sucias y muy pocas tenían sistema de alcantarillado. Conclusiones. La Florencia medieval fue una ciudad de origen romano. Por su crecimiento se dio de manera desordenada. Contaba con todos los elementos característicos de la ciudad medieval, ya que al formarse la nobleza urbana surge la necesidad de modificar la estructura urbana, para destacar los edificios singulares como torres, palacios e iglesias. Pertenece al tipo de ciudad clásica.